Descubierto, el aterrador secreto de mi patrocinador maldito que embrujó mi vida, real, las noches en el barrio son un susurro helado de peligros ocultos, donde cada esquina oculta enemigos y cada sombra despierta temores. Ricardo, un joven de 25 años, vive atrapado en una rutina aterradora como repartidor nocturno. La vida ya le ha enseñado que la pobreza y la violencia son sus compañeras de viaje. Su madre, fuerte como un roble, y su pequeña hermana Carla, con sueños desbordantes, dependen de él para sobrevivir en un mundo donde la amenaza acecha siempre, y en cada giro de la calle siente que alguien podría cruzarse en su camino y hacerle pagar con su vida el precio de la necesidad. Una noche oscura, una oferta tentadora se presenta en forma de mensaje. Un misterioso patrocinador, con un nombre que solo murmuran los más osados, le promete un cambio de fortuna a través de una pequeña inversión. La esperanza florece y Ricardo siente que ha encontrado la salida del túnel, aunque un escalofrío le recorre la espalda. Su abuela, sabia como un anciano árbol, le advierte sobre pactos oscuros, sus ojos brillan como dos faros en medio del miedo mientras recuerda historias de almas atrapadas y sacrificios ocultos. Pero la miseria es un monstruo que arrastra, y la promesa de una vida mejor lo seduce con una voz suave que parece resonar en su cabeza. ¿Y si este es el camino que finalmente me libera?, se pregunta. Al principio, los brotes de felicidad florecen. Con sus nuevas ganancias, Ricardo puede comprar comida y ropa nueva para Carla, quien sonríe cada vez que recibe un regalo. Sin embargo, algo siniestro se desliza en su vida. En las noches, siente esas miradas, gélidas como el acero, que parecen seguirlo. Objetos que solían estar en su lugar desaparecen, y su propia sombra le parece traicionera. Son sueños inquietantes donde rituales oscuros se suceden y figuras danzan en torno a él, llenando su pecho de pánico. La risa de su hermana se transforma en una melodía siniestra, cada vez más distante, como si ella estuviera conversando con voces que no pertenecen a este mundo. Ricardo, perplejo, toma acción. Buscar respuestas se convierte en su única opción. Descubre que su patrocinador está vinculado a un culto antiguo que utiliza el folclore local para manipular a los inversionistas. La realidad lo golpea con la fuerza de un trueno, ha alimentado a un monstruo del que no puede escapar. Se les ha prometido ganancias, pero a costa de sacrificios. Su hermana es ahora un peón en este juego infernal, desesperación se convierte en su compañera. En busca de ayuda, se topa con un sistema ciego al horror que lo rodea. Nadie le cree. Las sombras de las autoridades parecen burlarse de su dolor, y su ira crece como una tormenta a punto de estallar. La confrontación con su patrocinador se siente inevitable. Su corazón late con fuerza, y en cada latido, se pregunta qué precio tendrá que pagar para salvar a su hermana. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche se sella a su alrededor con una opacidad abrumadora. Con cada campanada que resuena desde los rincones oscuros de la ciudad, Ricardo puede sentir cómo el peligro se acerca. Tiene que encontrar una salida, pero ¿será capaz de enfrentarse a la oscuridad que ha despertado en su vida? La pregunta lo atormenta, mientras su mente se inunda de visiones horripilantes que parecen acercarse, como sombras al acecho en la noche. La noche se tornó más densa a medida que Ricardo avanzaba por las calles. Se sentía como un pez atrapado en una red, incapaz de liberarse. Las luces de neón parpadeaban y las sombras danzaban en la acera, como si el mismo barrio se riera de su desdicha. Cada vez que su mirada se cruzaba con un reflejo, el miedo se aferraba a su alma, recordándole la promesa que había hecho, proteger a Carla a cualquier costo. Pero, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar? Su mente seguía atormentada por los horrores que había descubierto. Las imágenes de rituales oscuros y sacrificios lo perseguían. No podía dormir, no podía pensar en nada más que en la mirada vacía de su hermana. La risa que antes era melodiosa transformada en ecos distorsionados llenando su mente de terror. Decidido a confrontar a su patrocinador, se adentró en un barrio que nunca había explorado. Las calles estaban desiertas, y la luna se escondía tras nubes oscuras, como si supiera que había peligro.
Sus pasos resonaban sobre el pavimento, creando un ritmo que lo acompañaba, un murmullo que se volvía cada vez más ensordecedor en su cabeza. Al llegar a una vieja fábrica, el corazón le dio un vuelco. Allí era donde se reunían aquellos que veneraban al patrocinador. La entrada estaba cubierta de símbolos extraños que parecían vibrar en la penumbra. Con cada paso hacia la entrada, las advertencias de su abuela resonaban: no te metas donde no te llaman, hijo mío. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Iba en busca de respuestas, y si eso significaba entrar en la boca del lobo, que así fuera. Empujando la puerta, un chirrido espeluznante le anunció que ya no había retorno. El aire frío le cortó la respiración. Dentro, una sala amplia lo recibió, decorada con velas derretidas y un altar cubierto de ofrendas. En el centro, un grupo de personas con capuchas murmuraban. Un escalofrío recorrió su espalda. El ruido de sus voces parecía un canto, un ensueño, y las sombras parecían moverse al compás. Ricardo tragó saliva, sintiendo que los ojos de todos lo observaban, como depredadores listos para atacar. Cuando uno de los cultistas se dio la vuelta, sus ojos relucían con una intensidad siniestra que lo hizo tambalearse. «Esperábamos tu llegada», dijo la voz grave, resonando entre los ecos del lugar. El cultista avanzó hacia él con paso firme, y detrás de él, los otros comenzaron a rodearlo, creando un círculo apretado. «Te hemos estado observando, Ricardo. Eres perfecto para el próximo sacrificio». Tu hermana. El aire se volvió pesado, su corazón latía como un tambor anunciando su condena. Ya no se trataba de tratar de salvarla, era una carrera frenética contra el tiempo. «No. No dejaré que le hagan daño», gritó, sintiendo la rabia arder en su interior. Pero mientras las palabras salían de su boca, se dio cuenta de la verdad aterradora que lo rodeaba. No solo estaban allí para hacerle daño a él, la sombra que traían con ellos era la misma que había atrapado a Carla. «Ella ya pertenece a nosotros», rió el cultista, mientras las sombras parecían alargarse, como si se alimentaran de su angustia. «Y tú, Ricardo, eres solo el siguiente en la fila». Terriblemente consciente de que el tiempo se le acababa, su mente corría, buscando cómo desatarse de esta pesadilla. ¿Cómo podría salvar a su hermana? La respuesta de su abuela volvió a resonar, y en medio del caos se le ocurrió. Pero antes de que pudiera formular un plan, una risa descontrolada estalló en la sala, y una sensación gélida lo recorrió de pies a cabeza. «Huir no es una opción», le susurró el aire, llevándose sus esperanzas y dejando solo desesperación. Ricardo sabía que el precio de la libertad sería más alto de lo que jamás pudo imaginar, y lo peor estaba aún por venir. El culto se preparaba para el sacrificio, y con cada segundo que pasaba, la vida de Carla pendía de un hilo. La pregunta lo invadía: ¿qué sacrificio estaba dispuesto a hacer para salvar a su hermana? Los murmullos se intensificaron mientras el círculo se cerraba, y un horror imposible de describir comenzaba a tomar forma. El momento se acercaba inexorablemente, y mientras la figura del patrocinador emergía entre las sombras, Ricardo comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría encontrar el valor para enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, o cedería a la desesperación y perderlo todo? El aire en la fábrica se volvió aún más denso, como si las sombras tuvieran vida propia. La figura del patrocinador emergió lentamente, su cape fluyendo como si la oscuridad misma se arrastrara tras él. Un rostro cubierto de cicatrices brillaba en la penumbra, y sus ojos, dos abismos vacíos, parecían absorber toda la luz. Sin embargo, allí, en medio de la desesperación, Ricardo sintió que un destello de ira lo invadía. «No me tendrás, viejo monstruo», gritó, su voz reverberando en los muros. Se sentía como un gladiador en la arena, solo y acorralado. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante, hacia la oscuridad que amenazaba con devorarlo todo. El cultista que lo había nombrado lo miró con una sonrisa torcida. «¿Alguien quiere hablar sobre valentía? Tus palabras son solo ruido en un altar de silencio». A su alrededor, los demás cultistas comenzaron a aplaudir, sus manos resonando como un eco macabro de júbilo. Cada aplauso lo golpeaba en el corazón, recordándole su impotencia. Ricardo dio un paso atrás, el pánico acechando en las esquinas de su mente. «¿Qué quieren de mí? Quiero a mi hermana». La súplica le salió desgarradoramente. «Ella es parte de nosotros ahora», dijo el patrocinador, acercándose, su tono húmedo y suave como una serpiente. «El ritual requiere un nuevo cuerpo, uno dispuesto a hacer el sacrificio en lugar de su amada».
Las palabras le atravesaron el pecho como una lanza. La idea de entregar su propia vida en lugar de la de Carla lo desbordaba de terror, el sacrificio que le exigían era inimaginable. No. No lo haré. Las lágrimas de rabia y desesperación resbalaban por su rostro, mientras empezaba a recordar todos los momentos que había compartido con su hermana. Esa risa brillante, esos juegos infantiles. Su vida era un refugio en este mundo oscuro, y no iba a dejar que lo arrebataran. De repente, los murmullos se transformaron en gritos y el círculo se convulsionó. Los cultistas comenzaron a avanzar, sus manos alzadas hacia él como si quisieran atraparlo, absorber su esencia. Ricardo sintió su pulso acelerarse, una adrenalina nueva recorriendo sus venas. ¿Qué tal si jugamos a otro juego?, gritó, y moviéndose rápidamente, corrió hacia el altar. Allí, a un costado, brillaba un cuchillo ceremonial. Si soy yo el sacrificio, entonces que sea un sacrificio por su libertad. En un giro frenético, tomó el cuchillo en sus manos. La frialdad del metal le hizo temblar. Si quieres mi vida, tendrás que ganártela, retó, levantando la hoja. La sala estalló en un caos ensordecedor, las sombras convulsionándose a su alrededor, como un monstruo herido. No, Ricardo, gritó el cultista que había iniciado todo, su voz ahora llena de pánico. Las sombras, antes ordenadas, se revolvieron de forma caótica, como si el mismo culto sufriera las consecuencias de su elección. El patrocinador se acercó, su rostro distorsionado en furia. Bájalo. No entiendes lo que estás haciendo. Lo sé más de lo que crees, musitó con determinación, sabiendo que esa podría ser su única opción. Con un movimiento rápido, saltó hacia el círculo, el cuchillo listo para la confrontación. El momento se congeló y en un instante todo pareció calmarse. En ese instante, las sombras se pivotaron a su alrededor, tomando formas grotescas y aterradoras. Los cultistas retrocedieron un paso, atemorizados, como si la determinación de Ricardo pudiera hacer que el mismo horror que ellos veneraban se disipara. Hacho al poder de las sombras, libérame de este pacto maldito, rugió, levantando el cuchillo en alto, mientras el aire a su alrededor chisporroteaba como si una tormenta estuviera por estallar. El silencio fue absoluto, y su voz resonó en el aire. Pero el verdadero terror aún acechaba, porque justo detrás de él se sentía la forma familiar, la mirada vacía de Carla, atrapada en una niebla de sombras. La angustia regresó como un maremoto, y en ese momento se dio cuenta, su hermana estaba más cerca de lo que pensaba, pero a un costo que no podía imaginar. ¿Qué harás cuando ella vuelva a ti?, susurró la voz oscura detrás de él. ¿Te arriesgarás a perderte a ti mismo o la salvarás a cualquier precio? Y con una decisión aterradora, Ricardo sintió que su mente se desvanecía en una neblina de pánico. El próximo sacrificio podría no ser solo el de su vida, sino el de su propia alma. Mientras las sombras giraban y se retorcían, comprendió que el juego apenas comenzaba. ¿Cambiaría su destino al final? Una ráfaga de aire helado recorrió la habitación, haciendo que los cultistas retrocedieran aún más, sus rostros al mismo tiempo aterrados y fascinados por la escena que se desarrollaba ante ellos. El cuchillo ceremonial brillaba como un faro en la oscuridad, y a medida que Ricardo lo levantaba, sintió el poder del ritual fluyendo a través de su cuerpo. Era un tirón, una conexión con algo más grande, algo profundo que yacía en las sombras. Las voces de los cultistas se convirtieron en murmullos indistinguibles, mientras se apretaban unos contra otros, ansiosos y temerosos, sus ojos reflejando la locura que les había sido inculcada. Pero era el patrocinador el que dominaba el escenario, su risa profunda resonaba en las paredes, cada nota parecía burlarse de Ricardo. Crees que el sacrificio salvará a tu hermana, pero no puedes imaginar el abismo en el que te estás adentrando. Cállate, gritó Ricardo, apretando los dientes con fuerza mientras luchaba contra la neblina creciente que parecía envolver su mente. La voz oscura seguía susurrando, jugando con sus temores. ¿Vas a dejar que este monstruo te convenza de que el sacrificio de tu vida tiene sentido? Tu hermana no quiere que mueras por ella. Carla estaba allí, atrapada entre las sombras, su figura indistinta y flotante. Ricardo, ayúdame, decía su voz, pero sonaba distorsionada, como si la misma oscuridad le hubiese manipulado. Su corazón se rompía al ver su imagen, pero también estaba encendido por la ira. Ah. La lealtad familiar, un lazo fuerte, pero el miedo puede romperlo, comentó el patrocinador, caminando lentamente hacia él usando una calma espeluznante. Te ofrezco poder, libertad de esta pesadilla.
Solo necesitas dejar atrás a la niña que creías amar. Las palabras del monstruo golpeaban su mente como un martillo, pero el puñal en su mano parecía vibrar de energía. Ricardo sabía que tenía que tomar una decisión. Debía hacer algo. De repente, una idea surgió en su mente, una chispa de claridad. Si la oscuridad deseaba apoderarse de él, lo haría contra las agujas de ese destino. Con una determinación feroz, se dirigió hacia el círculo. No. Quédate atrás, chilló el cultista que le había dado la bienvenida, pero en su rostro había un miedo palpable, un reconocimiento de la fuerza que había despertado en Ricardo. Mira la verdad, Ricardo. Ella no está aquí. Lo que ves no es tu hermana, insistió el patrocinador, estirando su mano en un gesto cuya única intención era atrapar la mente de Ricardo en un mar de dudas. Su aliento era frío, un aliento lleno de promesas, pero el chico estaba decidido. No podía dejarse ganar. Te elijo a ti, Carla. Regresa de donde estés, exclamó, y en ese momento, sintió que la energía del cuchillo fluía hacia él como un torrente. No lo hagas, gritaron al unísono algunos cultistas, el terror en sus ojos era evidente. Pero sus advertencias fueron ahogadas por un rugido que emanó del interior del ritual. Las sombras comenzaron a temblar, a enrollarse como serpientes furiosas, y un vórtice de oscuridad surgió en el altar, luminoso y aterrorizante. El precio es alto. ¿Estás dispuesto a perderlo todo?, aulló el patrocinador, las cicatrices en su rostro brillaban con una intensidad grotesca. Todo, gritó Ricardo, alzando el cuchillo por encima, dejando que el poder de la acción y la desesperación le guiara, y en el momento en que la hoja afilada se sumergió en su propia carne, una explosión de sombras lo absorbió. Las risas afiladas de los cultistas se convirtieron en gritos de horror, pero el dolor físico pronto se transformó en algo más. Su visión se oscureció, y la figura de su hermana se materializó frente a él, su rostro borroso, pero lleno de angustia. Ricardo. No te sacrifiques por mí. Sus palabras eran un eco distante, una súplica llena de desesperación. Mediante la agonía, él vislumbró su verdad. El sacrificio no era solo una entrega, era un camino hacia algo más, hacia la posibilidad de romper el lazo del miedo. No puedo dejarte ir, susurró, mientras él vertiginoso abismo comenzaba a cerrarse en torno a él. Pero lo que ocurrió a continuación era inimaginable. Las sombras comenzaron a disolverse, el ritual parecía desvanecerse y, con él, el pacto que había mantenido a su hermana prisionera. Un grito o onda resonó a través de la fábrica, y Ricardo sintió que su cuerpo se desvanecía, como si fuera humo. Las últimas palabras que escuchó antes de perder completamente la conciencia fueron un eco profundo. El verdadero sacrificio apenas comienza, pero desde el fondo de la oscuridad, una risa burlona resonó, retumbando en los rincones de su alma. ¿Qué sacrificio real estaba a punto de enfrentar? Todo era silencio. Ricardo flotaba en una vasta oscuridad, sus pensamientos se deslizaban como sombras perdidas. No sabía cuánto tiempo había pasado, el tiempo carecía de sentido aquí, en este lugar intermedio entre la vida y la muerte. Las imágenes de su hermana aparecían, su rostro se distorsionaba en un ciclo interminable de angustia. Ricardo, ayúdame, resonaba su voz, una súplica que se colaba entre sus recuerdos más profundos. Pero algo había cambiado. Ya no era la misma voz dulce de antes, sino un eco repelente que solo reforzaba su desesperación. De repente, como un fogonazo, una luz se encendió. Una figura emergió de la negrura, era el patrocinador, su rostro demacrado iluminado por una sonrisa inquietante. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su columna, sus instintos gritaban que algo no estaba bien. Has abierto la puerta a un mundo que no comprendes, joven, dijo la figura con esa voz profunda y burlona que tanto lo había atormentado. ¿Qué me has hecho?, preguntó Ricardo, temblando al percibir el eco de su angustia. El sacrificio te ha liberado, pero también te ha atado a mí, respondió con desdén. Ahora eres parte de mi oscuro legado, un peón en un juego mayor. Y de tu dolor, nacerá un nuevo poder. A medida que estas palabras se asentaban en su mente, la oscuridad comenzó a girar y a retorcerse en formas más concretas. Podía ver rostros, almas atormentadas atrapadas en el mismo abismo. No estás solo, Ricardo. Somos muchos los que hemos caído. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este teatro de horror. La sala cultista había desaparecido, pero la energía aquí se sentía igual de intensa y cargada, como si el lugar mismo estuviera vivo.
alimentándose de su desasosiego. Las figuras danzantes a su alrededor parecían susurrar su nombre, convertidos en ecos de su propia autoconfianza arrasada. ¿Cómo puedo liberarme?, exigió, la desesperación tiñendo su voz. Su corazón latía con rabia, una lucha feroz para recuperar lo que apenas conocía como libertad. Liberarte, dijo el patrocinador, riendo suavemente, no es tan sencillo. Para salir de aquí, debes abrazar tu oscuridad. Solo cuando entiendas el miedo, podrás utilizarlo como poder. De lo contrario, estarás atrapado, como yo, en el limbo entre los vivos y los muertos. Las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse, seduciéndolo a unirse a ellas. Se sentía dividido. Por un lado, el profundo amor por su hermana que lo había motivado a entrar en este caos, y por otro, el vacío helado del miedo y el deseo de poder que comenzaba a lamer su alma. La tentación era abrumadora. Ricardo cerró los ojos, recordando su rostro. No puedo dejar que la oscuridad me consuma, se dijo en voz baja, pero el eco de sus dudas resonaba más fuerte. Al menos escoge tú cómo caer, Ricardo. Hay un camino que puedes elegir, murmuró el patrocinador, girándose, señalando una senda que se extendía a lo lejos, iluminada por una luz tenue y maligna. Tu elección determinará no solo tu destino, sino el de aquellos que vinieron antes que tú. Al final, todos llevamos un secreto que nos une. En ese instante, surgió un terror nuevo en su pecho. No era solo su vida la que pendía de un hilo. Era el destino de su hermana, el futuro de otros, la posibilidad de que cada sacrificio realizado por estos cultistas diera frutos oscuros. Lo que había comenzado como un acto para salvar la vida de Carla ahora podría tener repercusiones que él apenas podía imaginar. ¿Eres solo un sacrificio?, preguntó la voz del patrocinador, profunda y oscura. ¿O eres el catalizador que puede destruir todo esto? Con cada latido, la decisión que debía tomar se volvió más apremiante. Ricardo respiró hondo, sintiendo el poder que emanaba de los ecos de desesperación. Cada paso que daba hacia la senda era una mezcla de miedo y valentía. Sabía que, sin importar el camino que eligiera, el sacrificio apenas comenzaba, pero antes de que pudiera decidir, sintió un tirón en su interior. La oscuridad lo arrastraba de nuevo, incapaz de encontrar el equilibrio entre su necesidad de salvar y el abismo del poder que se le ofrecía. Y así, mientras las sombras lo envolvían, una última frase se repitió en su mente, dejándole con una inquietante pregunta: ¿qué secretos escondías en tu corazón para enfrentar la verdad que está a punto de salir a la luz? La oscuridad lo consumió por completo, llevándolo a un mar de visiones tenebrosas. Ricardo sintió como si 1000 manos heladas lo estuvieran apretando, arrastrándolo hacia un lugar donde la razón se desvanecía. Se debatía en un torbellino de sensaciones, entre el terror que lo paralizaba y la desesperación que lo mantenía alerta. De pronto, vislumbró un paisaje distorsionado. Era una sala amplia, similar a la que había dejado atrás, pero mucho más grotesca. Las sombras tomaban forma de figuras descomunales, con rostros deformados por el sufrimiento. Parecían danzar al son de un lamento constante, una melodía de desdicha que acentuaba su miedo. Este es el reino de los perdidos, susurró una voz hueca que resonó desde las profundidades de su mente. Las figuras se desvanecieron, revelando un camino de roca oscura que conducía a una puerta cerrada, más allá de la cual sentía pulsar una energía perturbadora. Sin poder evitarlo, se acercó, cada paso resonando como un tambor en la penumbra. Una fuerza atrayente emanaba de la puerta. En su interior, sentía el eco de secretos prohibidos, la tentación de desvelar lo desconocido. Pero algo lo frenó, un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y si lo que había detrás era su mayor miedo? El camino no es fácil, pero aquí todo se puede descubrir, dijo la figura del patrocinador, apareciendo de la nada, su presencia fluyendo como un humo negro. Tú, Ricardo, puedes desatar todo el horror que llevas dentro. Pero primero, debes abrir esta puerta. ¿Qué hay detrás?, preguntó, sintiéndose atrapado. Es aquí donde se revelan los verdaderos sacrificios, las decisiones que han marcado tu vida. Lo que has dejado escondido, lo que vienes a enfrentar. Solo cuando enfrentes tu verdad, podrás decidir tu destino y el de tu hermana, respondió él, inclinado hacia adelante, como si le ofreciera una revelación. El pecho de Ricardo se apretó. Su mente se llenó de imágenes, su infancia, risas compartidas, pero también gritos, peleas y secretos familiares que nunca se habían dicho. Dame un motivo para confiar en ti, exigió, tratando de mantener el control.
¿En quién más puedes confiar, si no es en el que te ha traído a este lugar? ¿No ves? Tu hermana también tiene secretos, verdades que escondió para protegerte, dijo el patrocinador, su sonrisa se ensanchaba con cada palabra, las sombras alrededor comenzaron a moverse, su energía crecía, elevándose como si fueran un coro de espectros ansiosos. Ricardo sintió que su mente estallaba. La presión aumentaba, necesitaba respuestas pero el miedo lo paralizaba, atrapado entre el deseo de saber y el horror de lo que podría descubrir. Ricardo, pronunció el patrocinador, su voz un susurro hipnótico. Si no abres la puerta, seguirás perdido en este ciclo de agonía. Ábrela, y verás no solo lo que eres, sino lo que realmente puede hacerte libre, o esclavo. Con el corazón palpitando como un tambor de guerra, Ricardo sintió que la puerta lo llamaba. Sabía que al abrirla se expondría a la verdad más oscura, pero también a la opción de salvar a su hermana. La batalla interna se intensificaba. Y mientras su mano temblorosa avanzaba hacia la manija, rumiando la angustiante pregunta, ¿estás preparado para enfrentar el secreto que podría cambiarlo todo? Fue en ese preciso instante cuando, detrás de la puerta, un aullido desgarrador resonó, como si el mismo abismo le advirtiera de lo que se avecinaba. La puerta se abrió con un chirrido ensordecedor que resonó en la vastedad sombría. Ricardo sintió una ráfaga helada que le atravesó el cuerpo, como si hubiera desatado a un viejo espíritu atrapado por años. La habitación más allá estaba sumida en una penumbra inquietante, donde las luces apenas iluminaban un paisaje distorsionado que parecía devorar todo a su paso. Un leve resplandor emanaba de la esquina más oscura, donde un espejo enorme reflejaba la imagen de Ricardo, pero distorsionada. Su rostro era un caos de emociones, pero lo que lo sorprendió fue el fondo, las sombras que se movían a su alrededor parecían cobrar vida, danzando al ritmo de su angustia. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz temblando como un susurro atormentado. Es el portal a tu esencia, Ricardo, respondió de nuevo la figura del patrocinador, quien ahora parecía estar en el espejo, observándole con ojos brillantes como dos luceros en la noche. Mira bien. Aquí es donde la verdad se encuentra con tus recuerdos más oscuros. Ricardo se acercó, dejando que su imagen en el espejo lo absorbiera. Cada paso lo llenaba de terror, como si las sombras quisieran absorberlo también. Los ojos en el reflejo empezaron a transformarse, mostrándole escenas de su vida. Imágenes de su infancia se entrelazaron con momentos violentos, gritos y lágrimas que nunca había querido recordar. ¿Por qué me muestras esto?, gritó, sintiendo que la culpa lo abría por dentro. La desesperación lo mantenía alerta, pero el horror lo empujaba a cerrar los ojos, a escapar. Porque la negación te consume. Mira más allá, Ricardo. La verdad duele, pero es necesaria para avanzar, insistió la voz, ahora resonando más fuerte, como pulsos de eco en sus venas. Fue entonces cuando una figura emergió de las sombras del espejo, su hermana. Su rostro era una mezcla de miedo y sufrimiento. Ricardo sintió que el corazón se le encogía. Ella parecía atrapada en un ciclo interminable de angustia. En su pecho, un dolor agudo se instaló mientras una profunda culpa le recorría el alma. Déjala en paz. No tiene nada que ver con esto, exclamó, tratando de desviar la mirada. Ella es parte de ti, parte de tu historia. Tus decisiones la han afectado. Abre los ojos, ella guarda un secreto que tú debes conocer, respondió el patrocinador, su risa resonando en las paredes. En un instante de lucidez, Ricardo comprendió que el reflejo no solo era dolor, sino también una puerta para enfrentar sus propios demonios. Sin más preámbulo, tomó aire y enfocó su mirada en su hermana. El espejo empezó a iluminarse, y un torrente de recuerdos lo abrumó. Entonces, su voz sonó débil pero clara. ¿Por qué no me dijiste que estabas en peligro? ¿Por qué no compartiste tu carga? Porque temía perderte, respondió su hermana desde el reflejo, con lágrimas en los ojos. Protegí tu corazón y oculté la terrible verdad de lo que sucedió esa noche. Antes de que pudiera procesar esas palabras, el espejo comenzó a temblar y una grieta se formó en su superficie. La figura del patrocinador se precipitó hacia él, emergiendo de las sombras como un depredador listo para devorarlo. Los gritos de su hermana se mezclaban con el sonido del cristal rompiéndose, creando un coro de angustia. Tienes que elegir. Resonó la voz, llevándoselo al borde de la locura. ¿Seguirás con tu vida de ilusiones, o aceptarás lo que te corresponde? La verdad viene a buscarte, y si no decides,
Todo quedará atrapado en esta oscuridad para siempre. Ricardo, con la mente al borde de la quiebra, sintió el sudor frío recorrer su espalda. Un impulso incontrolable lo empujó hacia el espejo. No puedo dejarte así. Gritó, en un último esfuerzo, hizo su elección y se lanzó hacia la grieta, sin saber que a su alrededor, las sombras comenzaban a cobrar formas formidables, dispuestas a revelarle lo que nunca había querido saber. La oscuridad lo tragó de nuevo, y la última imagen que tuvo fue el rostro angustiado de su hermana, gritando su nombre. Aquel sonido se esfumó mientras el abismo se lo llevaban. Ricardo cayó en un vacío helado, como si el tiempo hubiese parado en un instante eterno. La sensación de caída se detuvo, y cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar que parecía un laberinto de espejos. Las paredes reflejaban su propio rostro, pero había algo en ellos que lo incomodaba. Las imágenes no eran solo su reflejo. Eran fragmentos de su vida, de momentos que había enterrado en lo más profundo de su mente. Las figuras de su infancia danzaban a su alrededor. Él, de niño, corriendo por el campo, su hermana riendo, su madre preocupada. Pero entre esos recuerdos felices había sombras que se alzaban como espectros. Momentos de dolor que rápidamente emergieron, el rostro pálido de su hermana cuando se enteró de lo sucedido aquella noche. ¿Dónde estás?, gritó, con la voz resonando en el aire. Pero solo el eco le devolvió respuesta, como si las paredes se burlaran de su desesperación. En ese instante, el patrocinador apareció frente a él, su figura emergiendo de la niebla. Bienvenido, Ricardo. Has cruzado el umbral. Aquí, la verdad se desliza como una serpiente en la oscuridad. Su voz estaba llena de burla, pero había algo más, una nota de expectativa que lo inquietó. ¿Qué es este lugar? ¿Qué quieres de mí?, preguntó Ricardo, sintiendo que el pánico le oprimía el pecho. Este es el espacio donde la culpa y la verdad colisionan, explicó el patrocinador, sus ojos brillando como brasas ardientes. Cada reflejo es un recuerdo. Cada sombra, un secreto. No puedes huir, ni ignorar lo que has hecho. Las sombras comenzaron a girar alrededor de él más rápido. Las risas de su infancia se convirtieron en sollozos. Ricardo vio el rostro de su hermana nuevamente, pero esta vez, su mirada estaba llena de acusaciones. Tú me abandonaste, dijo, con una voz que resonaba en su mente. Éramos niños, protestó Ricardo, las palabras saliendo entre dientes. Eras la más fuerte. Siempre protegí tu corazón. Pero ahora es el momento de enfrentar la verdad. Espetó el patrocinador, interrumpiéndolo. Mientras sigas evadiendo, ella sufrirá. Cada elección que tomaste la aplastó un poco más, ¿lo entiendes? De repente, el espacio a su alrededor comenzó a deformarse. Los espejos se quebraron en fragmentos, y de cada trozo surgieron ecos de voces, cuentos de miedo y traición. Llamadas de auxilio surgieron de cada rincón. Ricardo sintió una presión en su mente, un torbellino de culpa y dolor. La idea de que todo lo que había negado se le arrojaba en la cara. Esto es solo el comienzo, amigo, susurró el patrocinador, su voz como un veneno, mientras las sombras se acercaban, tocando su piel. El reloj avanza, y el tiempo para tu hermana se está acabando. Te espera una elección, pero recuerda, la oscuridad consume lo que no se enfrenta. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo él, y como si una fuerza invisible lo empujara, retrocedió hasta encontrar un espejo intacto al final del laberinto. La imagen reflejada era un caos, su propio rostro, distorsionado y con ojos desorbitados. Pero luego, en un destello, vio a su hermana detrás de él, gritando mudo, atrapada en un mundo oscuro. No. No te vayas otra vez. Aulló mientras se acercaba, intentando romper la imagen en el espejo, pero el patrocinador le bloqueó el camino, sonriendo con malicia. Para salvarla, primero necesitas salvarte. ¿Serás capaz de enfrentar tu propia sombra? Ricardo se quedó paralizado, sabiendo que no había escapatoria. Las sombras comenzaban a arrastrarlo hacia su propio reflejo, su propio destino. La decisión lo acechaba, y él se dio cuenta de que el verdadero terror no era solo lo que le esperaba, sino lo que ya había dejado atrás. El sonido de cristales rompiéndose resonó alrededor. ¿Podía enfrentarlo? Su corazón palpitaba. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿lograría descubrir el oscuro secreto que lo había atado a aquel mundo? La presión en su pecho se intensificó al sentir que las sombras lo rodeaban, acortando cada vez más la distancia entre ellos. Ricardo tuvo un momento de claridad,
el espejo era su única esperanza, la única forma de salir de aquel laberinto de recuerdos distorsionados. La imagen de su hermana atrapada le dolía más que cualquier herida física, y eso lo impulsó a avanzar. «Déjame pasar», gritó, empujando al patrocinador con todas sus fuerzas. Pero la figura se mantuvo firme, su sonrisa burlona se amplió. «No puedes luchar contra lo que eres, Ricardo. Lo que has hecho te definirá por siempre». Las sombras comenzaron a moverse con más agresividad, susurrando secretos que Ricardo prefería olvidar. El eco de esas voces llenó el aire, un murmullo aterrador que le hizo temblar. «Eres un cobarde», decían. «Tu egoísmo nos condenó». Cada palabra se sentía como una cuchillada en su alma. Mientras las sombras se retorcían, Ricardo vio una oportunidad. Las rendijas del espejo comenzaron a brillar con una luz tenue, como si su poder estuviera esperando a ser desatado. Recordó cada momento de su vida que había intentado enterrar, los gritos de su hermana cuando él la necesitaba, sus ojos llenos de lágrimas. El patrocinador seguía sonriendo, disfrutando del caos alrededor. «Los recuerdos son tus cadenas. Puedes intentar romperlas, pero siempre volverán a ti», dijo con voz de serpiente. Ricardo sintió que su cansancio crecía, pero no podía rendirse. Debía luchar, debía enfrentar su sombra. Era ahora o nunca. Con un grito desgarrador, corrió hacia el espejo, sintiendo que el tiempo se deslizaba de sus dedos. Golpeó la superficie de vidrio con tanta fuerza que pareció vibrar. En su mente resonaba un susurro: «Tu verdad es el camino a la libertad». Con cada golpe, las sombras se dispersaban, pero el patrocinador lo miraba, sus ojos ardían con un fuego contenido. «No podremos ganar sin enfrentar la oscuridad de nuestra alma», gritó Ricardo, sintiendo la rabia y la desesperación emergiendo como una luz insaciable. Las sombras retrocedieron brevemente, como si su grito desafiara la fatalidad de su pasado. Entonces, el espejo comenzó a brillar intensamente, y en él, Ricardo vio el verdadero rostro de su hermana. Sin la tristeza, sin el reproche, solo había amor y apoyo. «Ricardo, por favor, despierta. No dejes que la oscuridad te consuma», dijo ella, su voz cálida como un abrazo. Las sombras comenzaron a retorcerse, intentando absorber esa luz, pero solo se empezaron a desvanecer. Con cada palabra de su hermana, su determinación crecía. «Voy a salvarte», declaró, sintiendo que cada parte de su ser se alineaba hacia esa verdad. Cerró los ojos, se concentró y tocó la superficie del espejo con ambas manos, buscando esa conexión que había estado olvidando. El reflejo de su hermana brilló más que nunca, y de repente, una explosión de luz iluminó todo el laberinto, pero cuando abrió los ojos, un pánico nuevo lo invadió. La luz había revelado otras figuras en las sombras, rostros familiares, conocidos. Amigos, vecinos, aquellos a quienes había descuidado, todos eran espejos de sus propias decisiones. «No. Esto no puede ser». Se oyó gritar, mientras el miedo lo paralizaba. Eran ellos los que lo señalaron, las sombras en su vida revelándose en toda su dureza. Cada uno tenía un cuento que contar, una herida que reclamar. Ricardo se sintió minúsculo, abrumado por la culpa que lo invadía. ¿Cómo podría salvar a su hermana si no podía redimirse a sí mismo? Una risa burlona resonó detrás de él. «Esto es solo el inicio, Ricardo. Recuerda que cada elección tiene un precio», dijo el patrocinador mientras la oscuridad comenzaba a rodearlo nuevamente. Con el corazón latiendo ferozmente, sabía que la lucha apenas comenzaba. ¿Sería capaz de desatarse de sus propios demonios y rescatar a su hermana, o todo se perdería en las sombras? La pregunta lo persiguió, resonando en los rincones de su mente. La verdad anhelaba ser liberada, pero ¿a qué costo? El silencio dominó la fábrica después del sacrificio. Las sombras que antes parecían bailotear alegres, se desvanecieron al instante y dejaron al descubierto una onda de energía inquietante. Ricardo abrió los ojos lentamente, sintiendo el ardor en su pecho, y el eco de su propia voz retumbaba en su mente. Había sacrificado tanto y a su vez, todo, estaba de pie en un vacío donde antes había un altar, y el culto se había desvanecido como un espejismo, llevándose consigo las risas y los gritos. Solo el sonido de su respiración llenaba el aire tratando de reconstruir la calma. Pensó en su hermana, en Carla. Estaba vivo, pero ¿a qué precio? De repente, una luz comenzó a emerger de lo más profundo de la sala. Ricardo se dio la vuelta y allí estaba ella. La silueta de Carla se fue materializando, sus ojos reflejaban la angustia que él había llevado en su pecho.
Ricardo, exclamó con una alegría que atravesó la penumbra. Estás aquí, tú regresaste. El nudo en su garganta se desató, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se dio cuenta de que ella no estaba atrapada entre las sombras, sino que estaba con él, libre. Yo te salvaré, gritó, corriendo hacia ella. La fuerza de su amor lo empujó a cruzar la distancia, a abrazarla con una intensidad que lo hizo sentir que por fin estaba en casa. Lo hice, lo logré, murmuró, al tiempo que sus dedos acariciaban su rostro, asegurándose de que estaba real. ¿Te duele?, preguntó Carla, su voz delicada como un susurro en la noche. No, respondió él con un rayo de esperanza. Lo que hice fue por ti. Pero las palabras resultaron ser un eco vacío. La oscuridad siempre había acechado, y aunque estaba allí, una sombra ya había dejado su huella en sus almas. Ricardo, hay algo que no entiendes, susurró Carla, su expresión cambiando repentinamente a una de preocupación. Ellos, están en nosotros. No me iré, pero las sombras nunca desaparecen tan fácilmente. El pecho de Ricardo se apretó como si una mano invisible lo estuviera apretando. La verdad que había luchado por ignorar ahora se precipitaba sobre él como un torrente. No, 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 balbuceó, sintiéndose en un mar de confusión. Había hecho lo imposible y quería creer que todo había terminado. Podemos escapar de esto. Debes enfrentar la carga que llevas, yo también debo hacerlo, ella titubeó, con lágrimas en los ojos. La oscuridad vendrá por nosotros. El dolor traspasó su ser. Ricardo entendió que aunque había derrotado a ese culto, dejaría cicatrices imborrables. El sacrificio había liberado la verdad, pero también había reabierto viejas heridas. Tenía que elegir, seguir el camino de las sombras que intentaron consumirlo o luchar por la luz que todavía podía existir. Pero era un camino difícil, uno lleno de sacrificios y, sobre todo, de aceptación. Juntos, dijo con decisión. Podemos abrazar nuestra verdad, Carla. Tú y yo. No dejaré que la sombra nos consuma. La luz comenzó a rodearlos mientras las sombras se alzaban, en un intento de retenerlos. Ricardo sintió que la energía de su hermana se entrelazaba con la suya, juntos podían enfrentar cualquier oscuridad. Las sombras empezaron a desvanecerse ante la fortaleza que emanaba de su conexión, y con cada paso que daban hacia la salida, la luz se intensificaba. No más secretos, dijo Ricardo, enfrentando lo que siempre temió. No más cargas que llevar. Sí, somos libres, respondió Carla. Su voz era como un canto suave en la brisa, y cada palabra lo envolvía en un cálido abrazo. Al salir de la fábrica, bajo la luz del amanecer, un nuevo comienzo se levantaba ante ellos. La niebla del pasado empezaba a despejarse y el dolor perdía su control. Aunque la lucha no terminaba, ellos tenían el poder de dibujar su futuro sin el peso de la oscuridad. Con las manos entrelazadas y corazones más ligeros, se dieron la vuelta para enfrentar lo que quedaba, conscientes de que los sacrificios realizados habían abierto un camino hacia una vida compartida. Las sombras tal vez nunca desaparecerían por completo, pero su amor sería el faro que los guiaría a través de la noche. Y así, juntos, Bartosz y Carla cruzaron el umbral de su destino, decididos a construir una vida más lejos de los horrores que una vez los atraparon. No te vayas sin actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las futuras historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que otros puedan descubrir nuestra historia. Inundad la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más para hacerlo.